Bueno, pues buenos días. También lo... Doy la bienvenida a esta segunda jornada del seminario sobre el populismo y constitucionalismo, del Poder Judicial. Tenemos una única mesa hoy, pero la única va a ser de menor valor y menor interés. Contaremos con un par de intervinientes, en este orden, con Joaquín Alberdi y con David Mier. Creo que precisamente nos podemos permitir una cierta informalidad, porque somos todos, creo que, bien conocidos. Así que tenemos por un lado a Joaquín Alberdi, que es, como bien sabéis, profesor agregado de Derecho Constitucional en la Universidad de Glasgow, y David Mier, nuestro flamante doctor en este caso en la Pompeu Fabra. Vamos a respetar el orden de intervenciones. Comenzaremos con Joaquín con una intervención sobre neopopulismos y políticas migratorias, una mirada desde lo mío. Muy bien, pues muchas gracias a todas y a todos por escucharme y bueno, también agradecer pues a las compañeras y compañeros de la Pompeu pues por esta oportunidad. Como ha dicho Juan, yo soy profesor de Derecho Constitucional y Derecho de la Unión Europea en la Universidad del País Vasco. Soy doctor en Ciencias Políticas. Entonces yo ya os estoy adelantando que mi intervención pues va a ser un poco diferente a las intervenciones que hemos tenido ahora, ¿no? Porque bueno, también si soy en algo especialista, pues hoy me identifico más pues con los estudios de paz y los estudios de desarrollo y cooperación internacional, que es donde he desarrollado mi carrera académica, ¿no? Pero bueno, como profesionalmente pues tengo un vínculo con el derecho y bueno, como me he tenido que reconvertir un poco al derecho, ¿no? Soy al revés, ¿no? Un infiltrado casi en esta sala, ¿no? Que lo habitual suele ser lo contrario, los infiltrados de derecho estáis en todos los sitios, pero bueno, hoy me toca a mí, pues bueno, intentar dar también una aproximación un poco diferente. Tampoco soy un especialista de estos temas, son temas que bueno, que me han preocupado siempre y los he abordado también pues más desde la militancia en el movimiento de lucha por los derechos de las personas migrantes y desde la acogida. Y seguramente pues eso también marca un poco la manera de analizar las cosas y también mis posiciones, ¿no? sobre estos temas, ¿no? Entonces, pues bueno, deciros eso, ¿no? Que bueno, le he cambiado un poco el título a la comunicación. He preferido llamarlas populismos autoritarios y políticas migratorias, una mirada desde la Unión Europea. Y bueno, ya hice la advertencia, pero la mía sí es más desde el derecho material, es más una mirada desde las políticas públicas y como podéis intuir, pues la tesis central es esa, es muy obvia en el título, ¿no? Como los populismos de la nueva derecha o de la ultraderecha pues están condicionando, ¿no? Desde hace muchos años los contenidos y las prácticas de las políticas públicas migratorias y de asilo, ¿no? Entonces, pues bueno, he dividido un poco la presentación en tres partes. La primera creo que no va a poder aportar mucho, aunque no estuve ahí en la presentación de la primera mesa, pero bueno, sí que me gustaría abordar esos debates más generales sobre estos populismos autoritarios y su impacto en el constitucionalismo democrático, aunque ayer ya se dijo casi todo, y si me repito, pues me tendréis que perdonar, porque como no puedo escuchar al ponente, pues no sé lo que dijo, pero por los debates que sí que pude asistir, pues intuyo que mucho de lo que diré, pues ayer se abordó. Y bueno, y luego en la segunda parte es precisamente esa, ¿no? El impacto del avance de los populismos autoritarios en las políticas migratorias. Mi plan inicial era hacerlo a nivel de las instituciones de la Unión Europea, de las políticas de la Unión Europea en materia de inmigración y asilo, y luego hacerlo también de algunos estados. Ahí pues me he quedado más corto, no he podido desarrollarlo tanto, aunque en algún otro trabajo anterior, como ya lo he hecho, pues algo de esos trabajos también os podré decir. Y unas reflexiones finales. Bueno, sobre la primera parte, pues bueno, señalar algunas claves, ¿no? Que insisto que ayer seguramente salieron, ¿no? Una muy general, ¿no? Los impactos de la globalización capitalista, pues en el constitucionalismo democrático se caracterizan por una cuestión que igual ayer no hablamos tanto, y es que la realidad actual es la alienación de la ciudadanía, ¿no? Y ya no es solo el desinterés por la política o la desconfianza en las clases políticas, sino también es ese alejamiento de la utopía y de la posibilidad de cambio, ¿no? Yo creo que
eso marca mucho, está marcando mucho nuestra generación y las generaciones futuras, ¿no? Nos sentimos, bueno, no nos sentimos partícipes ni en nuestros trabajos ni en nuestros tiempos, ¿no? Y eso pues determina también la manera de pensar de las personas y influye mucho en lo que vamos a decir, ¿no? Y bueno, y está claro que desde las Torres Gemelas pues asistimos a, pues a, eh, pues a una época de retroceso democrático, ¿no? Leyes de excepcionalidad, cierre de fronteras, acompañadas también de un momento de cambio climático, cambios tecnológicos, demográficos, migratorios, y es en ese contexto pues donde se reactivan esos nacionalismos exacerbados, sus reivindicaciones, ¿no? Sus reivindicaciones sobre todo identitarias, sus discursos de odio, que lo que están es acabando desde hace años, ahora digamos más, ¿no? Después de este segundo mandato iniciado por Trump, pero esta preocupación ya viene de antaño, ¿no? Y este socavo de la democracia liberal garantista y de sus valores, pues también, ¿no? Pues la globalización capitalista y la revolución tecnológica también pues han tenido algunos impactos, vamos a decir que no muy positivos en el constitucionalismo democrático de la posguerra fría, ¿no? Y esto sí nos hablaba ayer, ¿no? Pues de las restricciones de la soberanía nacional, de los déficits de los sistemas representativos y del rechazo generalizado a la política, ¿no? La antipolítica, ¿no? La concentración del poder en la rama ejecutiva, la judicialización de la política, la politización de la justicia. Bueno, en definitiva, también estamos asistiendo a una reconfiguración de los espacios públicos y privados en esta era global, en esta era de la Big Data y de la inteligencia artificial, pues que también desde el constitucionalismo democrático pues nos obliga a pensar, ¿no? Bueno, Ferrajoli ya nos advertía de que no podíamos naturalizar, que no existen alternativas, y porque si naturalizamos que no existen alternativas, pues dejamos de poner límites a los poderes salvajes, y utilizo palabras literales de Ferrajoli. Ya pasando un poco al argumentario, ¿no? Y bueno, que una primera idea creo que también ayer salió, no igual formulada de esta manera, pero creo que salió, y es que estamos asistiendo al creciente dominio de un capitalismo autoritario sobre un capitalismo democrático, ¿no? Y el capitalismo, y no es un progreso nuevo, ¿no? Yo, por poner una fecha, cuando empecé a interesarme por estos temas, pues el avance de la alt-right, de la derecha alternativa, que la llamaban así en los Estados Unidos, no es desde el primer mandato de Trump, es desde finales de la década de los 90 y de los primeros, ¿no? Bueno, y desde entonces hemos empezado a hablar en el plano político, por lo menos, ¿no? Estos términos son más recientes, ¿no? El de democracia iliberal, que ayer salió, pero bueno, otros también, ¿no? Que están en la literatura, como el autoritarismo electoral, el autoritarismo blando, el autoritarismo democrático, que bueno, que están sin duda alguna relacionados con esta nueva etapa, ¿no? En la que caminamos parece que hacia un autoritarismo pues capitalista, ¿no? Todas en su dimensión política, en ese plano político, lo que quiere decir es que hablamos de regímenes electorales, curiosamente, ¿no? Que carecen de controles liberales y constitucionales, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, antes teníamos a China y a Rusia, ¿no? En ese autoritarismo capitalista, pero ahora pues parece que Estados Unidos también está entrando en una fase de autoritarismo capitalista, y el mundo está entrando en esa fase de autoritarismo capitalista, ¿no? El multilateralismo terminó, la multipolaridad se va agrupando entre dos grandes bloques y en dos bloques más residuales, ¿no? O en dos y en dos, quería decir, ¿no? Y bueno, ese es el escenario que por lo menos algunos especialistas de relaciones internacionales nos dibujan, ¿no? ¿Cuál es el origen y el fundamento? Bueno, ya lo empezaba a decir, el avance de la nueva derecha, basado en unas ideas muy concretas, que también ayer se mencionaron casi todas: patriotismo exacerbado, antipolítica, antifeminismo, negación del cambio climático y miedo y odio al diferente, sobre todo a las poblaciones inmigrantes, ¿no? Y esas ideas lo que han conseguido es movilizar a los votantes de derechas que estaban cansadas de la política tradicional, y sobre todo en los últimos tiempos, bueno, no tanto, en los últimos tiempos los jóvenes, ¿no? Pero también están alcanzando a amplios sectores
populares, y sobre todo después de la crisis de 2008 y acentuado ahora después del COVID, ¿no? Y la infusión masiva de las redes, pues se está llegando a los jóvenes, a sectores juveniles depauperizados, ¿no? Que no tienen muchas perspectivas de futuro. Y bueno, y a partir de ahí, pues yo entraría un poco en los debates. Y bueno, hay muchos debates y casi todos se dijeron ayer, ¿no? Sobre el populismo, ¿no? Los debates que entrelazan los conceptos que hemos estado aquí analizando estos días, ¿no? El populismo, el autoritarismo y el fascismo, ¿no? Y hay 3 o 4 grandes debates que ayer salieron, ¿no? Si la nueva derecha autoritaria es o no es fascista, ¿no? Bueno, ya Humberto Eco nos hablaba, ¿no? De los síntomas del fascismo eterno y de sus en el 96, ¿no? Y bueno, lo llamaba también esa nebulosa fascista, ¿no? O ese fascismo, otros autores le llaman persistente, ¿no? Que se está extendiendo en muchos países, ¿no? Esa es una posición, pero también hay otra posición que es la que defiende que no se puede banalizar lo que fue el fascismo, y entonces que a estos fenómenos no los deberíamos de llamar fascistas, porque esta desfascización es lo que está permitiendo, ¿no? que ese pasado se esté adaptando ahora en los proyectos políticos país. Otro debate que también ayer se mencionó es el en torno al populismo y el autoritarismo, ¿no? Y si son fenómenos inseparables o no son lo mismo. Si el populismo es una cosa y el autoritarismo es otra, ¿no? Sin duda hay populismos autoritarios, pero bueno, también desde la otra posición, cojo la posición de un profesor, creo que es de esta universidad de teoría política, Kurt Koplovos, ¿no? Que dice que hay populismos autoritarios. Lo puede haber populismos democráticos. Populismos democráticos que no necesariamente son liberales, que son populismos por lo general más comprometidos con una democracia más participativa. Y bueno, en un momento, refiriéndose a otros autores, dice que reivindican una interpretación constitucional que ya no está en manos de los jueces, sino que está en manos de los pueblos. Pues más un desideratum. Pero bueno, lo que sí abre es ese debate de si los populismos pueden ser autoritarios o democráticos, y esos populismos democráticos hasta dónde podrían avanzar. Hay un tercer debate similar al anterior, que sea la equidistancia entre los populismos de izquierdas y los populismos de derechas. Bueno, ¿no? Que no, esta es una posición, ¿no? Ya que está advirtiendo de que esto nos lleva a la polarización, o que ya existe una polarización, ¿no? Y bueno, y esto ya lo debatimos en alguno de los seminarios online también, creo recordar, ¿no? Esta posición, pues Huber y Schiff, pues la sostienen, pero hay otros que sostienen precisamente que son los populismos de derechas, de la nueva derecha, los que se están alejando del centro. Los que realmente se están polarizando, no tanto los de izquierdas, son los que se están brutalizando, ¿no? Esto lo dice Imanol Zubero, ¿no? Que es un sociólogo vasco, y que por tanto no podemos ponerlos en el mismo nivel en el análisis actual, entendiendo que puede haber populismos de izquierdas que son autoritarios, entendiendo que puede haber populismos de izquierdas que no lo son. Otro último debate sería, o más que un debate, una reflexión, ¿no? Que se está haciendo sobre el populismo, y esta sí que ayer la hablasteis, ¿no? Por lo que deduje de la intervención de Joan, es que se está produciendo en una nueva fase del capitalismo neoliberal. No sé si es la segunda o la tercera. Eso también, las clasificaciones a veces son muy, muy cerradas y no nos dejan ver igual otras cosas. Pero bueno, sí hay una conexión entre el populismo autoritario de derechas y la crisis de la economía capitalista, ¿no? Y el debate es si el populismo autoritario es una contrarrespuesta a la democracia capitalista neoliberal, o si por contra es una respuesta degenerada de la propia democracia capitalista liberal. Lo cierto es que después del fin, como siempre fue así, pero después del final de la Guerra Fría, el poder corporativo, el poder de las grandes empresas,
está determinando muchos elementos del constitucionalismo democrático. Y ese sí que, por lo menos en los análisis, ¿no?, de las ciencias sociales y de las ciencias jurídicas, no le prestamos mucha atención para poder entender mejor cómo está operando, ¿no? La crisis productiva y democrática pues está acrecentando el poder de las grandes corporaciones que requieren en este momento de gobiernos coercitivos liderados por mandatarios que no tienen reparos en incrementar la represión de los aparatos judiciales y policiales y de recurrir a los valores antidemocráticos, al racismo, al sexismo, al machismo, a la intolerancia, pues para conseguir sus objetivos, ¿no? Este populismo autoritario pues está al servicio de esas grandes corporaciones. Y aquí un debate que ayer también lo discutía, no sé con quién era, si viene para quedarse o es algo más coyuntural, ¿no? Entendiendo que coyuntural también puede ser 10, 15 años, ¿no? Pero bueno, también el fascismo, si viene para quedarse o es coyuntural, el fascismo fue algo coyuntural desde la perspectiva que tenemos ahora histórica, ¿no? El periodo de entreguerras no fue muy largo y en cambio pues fue catastrófico para la humanidad, ¿no? Y bueno, de ahí son los rasgos y elementos comunes de los diferentes populismos autoritarios, que tampoco creo que vaya a decir nada muy nuevo. El auge de los populismos autoritarios supone un retroceso de los derechos humanos y del derecho internacional. Los miedos y las inseguridades de las clases medias las lleva a aceptar el discurso de la extrema derecha, lo que se traduce, pues sobre todo en la banalización de los regímenes autoritarios del pasado. Y bueno, y los rasgos, y aquí tomo los de Zamora, un investigador del CSIC, que me parece que lo resume muy bien, son el racismo de la diferencia, o sea, hemos pasado más de un racismo cultural a una diferencia, que defiende abiertamente las desigualdades. Creo que ese es un elemento interesante que aporta en su definición, ¿no? Que recoge pues eso tan popular de que las prestaciones sociales solo debían de ser para los nacionales que contribuyen al bienestar nacional con su esfuerzo y no para el resto. El segundo rasgo sería el apoyo a las formas autoritarias del gobierno, acompañados también de los ataques al establishment de la clase política, ¿no? La antipolítica, ¿no? Otro elemento sería el chauvinismo nacionalista, ¿no?, que prioriza absolutamente los intereses nacionales, unos intereses nacionales que generalmente están poco definidos, además, pero se priorizan los intereses nacionales, ¿no? Y rechazo al multilateralismo y a las organizaciones internacionales. Y bueno, y todo eso, ese chauvinismo nacionalista basado en la idea de que los extranjeros pues no son sujetos de derechos. Y luego lo que ha llamado la rebelión conformista o la combinación entre el poder, ya no entiendo ni mi letra, de obedecer, y la agresión a los grupos indefensos, ¿no? El miedo a dejar de ser clase media provoca o proyecta una agresividad hacia los de abajo, hacia los grupos más desfavorecidos. Bueno, ¿cómo ha sido el avance? Pues de eso también hemos hablado mucho. En Estados Unidos, lo que he empezado a contar antes creo que sí merece una mención, ¿no? No es una cosa del primer y el segundo mandato de Trump. Y a finales de los 90, inicios de los 2000, hay un desplazamiento de las élites tradicionales del Partido Republicano por la nueva alt-right, que aparece como defensora de la gente corriente, que canaliza su rabia a través de la manipulación informativa y de los discursos antimigratorios. Hay un librito de Frank, de 2008, que explica súper bien ese proceso, cómo iban puerta a puerta los de la nueva derecha política convenciendo a la gente de que los republicanos eran una casta. Tiene un precedente en el manifiesto Rendeck, ¿no?, de los 90, ¿no?, que mantiene todo este discurso. Y bueno, y luego eso pues llega a Europa. Y llega a Europa o ya estaba. En Rusia estaba ya, ¿no? En Rusia desde el año 2000 pues tenemos un régimen autoritario imperial que celebra elecciones periódicas, que algunas personas pues ya califican como régimen neototalitario. Hungría, que Orbán también, recordar que está desde el 2010 y ha llevado 4 elecciones. Polonia, 2015-2024 con el PiS. Italia, con el precedente de la Liga Norte de Salvini, del Movimiento 5 Estrellas, de Berlusconi, y que le allanaron el camino ahora a Giorgia Meloni, ¿no? Que ha llegado al poder con ese discurso populista, nacionalista y
racista y antimigración, ¿no? Y bueno, y luego estos son los que han llegado a los gobiernos, pero ya sabemos que acariciando el gobierno, pues bueno, también los tuvieron en Gran Bretaña en su manera. Bueno, el Brexit es un efecto de eso, ¿no? De cómo el Partido Conservador se alineó con la UKIP, ¿no? UKIP, también. Austria, como la SPO consiguió la vicecancillería con la VP de Kurz, Kurz, pues una joven promesa conservadora que normalizaba la agenda del derecho populista para que él pudiera acceder al poder. Francia, en 2002 ya Marine Le Pen llegó a la segunda vuelta de las presidenciales y Marine Le Pen, pues también, ¿no? Con una despreciable un tercio de los votos, ¿no? En la primera vuelta. Y bueno, y Dinamarca y Países Bajos, pues como verlos sostenidos por apoyos de partidos neopopulistas. Y bueno, en Portugal y España, ¿no? Pues con Sera y Vox, pues que también están ocupando ya parcelas de poder. Y bueno, como decía Maite también ayer, pues ya tenemos ya algunos comisarios y comisarias en la comisión que están llegando, ¿no? La otra derecha y sus discursos racistas y antimigratorios tienen un efecto en las políticas migratorias, ¿no? Esta sería ahora de lo que voy a hablar. El miedo y el discurso de odio hacia las personas inmigrantes son una herramienta de los populismos de ultraderecha que cuestionan las políticas de discriminación positiva de décadas anteriores y lo que hacen es alimentar racismos, islamofobias, aunque, bueno, no todo el mundo comparte ese análisis, ¿no? Por ejemplo, de manera provocadora, y yo creo que también hay que prestarle atención, Zizek, el filósofo, ¿no? Ya nos decía que el avance del fascismo también es posible por el buenismo de la izquierda, bueno, diríamos el buenismo de la izquierda, ¿no? Y bueno, pues que esa falta de reacción de las izquierdas que no ha sabido responder a la fascistización de las clases medias y bajas y esas frustraciones que ya tienen las poblaciones inmigrantes, sobre todo de segunda generación, pues no se han sabido manejar ni desde la socialdemocracia ni desde más de la izquierda de la socialdemocracia, ¿no? Y bueno, pues es un elemento importante a tener en cuenta, ¿no? Pues porque todo tiene que ver con el retroceso de valores democráticos, ¿no? Porque si es así, el retroceso de los valores democráticos no solo sería un problema de los populismos autoritarios, sino también de la incapacidad de los que no son populistas autoritarios, pues de dibujar otros escenarios, ¿no? En definitiva, pues estamos ante ese retroceso de valores y ya recuerdo los valores de los tratados, ¿no? de la Unión Europea, la dignidad, la libertad, el Estado de Derecho, la igualdad, los derechos humanos, la solidaridad, pues están retrocediendo y las políticas migratorias y de asilo pues son un claro ejemplo de ello. Y ahora sí que analizo rápidamente, e igual como me he comido la mayoría del tiempo, iré acortando bastante esta parte. O sea, que digo que la tengo mucho más desarrollada, pero la cuento un poquito más por encima, porque creo que, pero bueno, más de manera general, ¿no? Bueno, es obvia la creciente presencia de partidos políticos ultraderechistas y xenófobas en los Estados miembros que están influyendo en esas políticas migratorias, ¿no? Tenemos gobiernos socioliberales, socialdemócratas europeos que también ante esta confusión creada y por el miedo al fracaso electoral, pues están aceptando el endurecimiento de las políticas migratorias como algo natural, y eso es algo que le tenemos que prestar atención. Porque en los ejes de las políticas migratorias europeas, pues son la militarización de las fronteras y la represión policial para combatir la inmigración irregular. La inmigración irregular solo se ve como una amenaza, no como un problema de desigualdades o de pobreza. Ese es el tratamiento que le estamos dando desde las políticas europeas. La criminalización de la ayuda solidaria y el salvamento marítimo, ¿no? También muy influenciada, ¿no? por estos neopopulismos. Y bueno, hasta el extremo también pues, de que hemos llegado de financiar centros de confinamiento donde se está maltratando, abusando y matando a inmigrantes, sobre todo el tránsito,
con la externalización de fronteras. No lo digo yo, lo dice un informe de la Organización Internacional de Migraciones y de ACNUR de 2024. Y bueno, ya hay muchas más documentaciones que así lo aseveran. Y bueno, entonces pasaríamos a ver esos impactos, ¿no? El punto de partida sería que la Unión Europea está progresando más en la libertad de los negocios, como decíamos antes, que los derechos humanos, ¿no? Y el punto de partida es ese, y ese no es el punto de partida, porque los tratados lo que dicen es que las políticas migratorias y de asilo deberían de basarse en la solidaridad entre los Estados miembros y en la equidad para las personas de los terceros países, ¿no? Eso es lo que dicen los tratados, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues podemos analizar el fracaso de la agenda europea, ¿no? De 2015 a 2020, y bueno, y este nuevo intento de hacer un nuevo pacto, ¿no? En esa lógica. O el fracaso creo que lo conocéis de sobra, ¿no? Pero la inmigración irregular es concebida como una amenaza grave a la seguridad, no como un problema derivado de la pobreza, como he dicho antes. Y bueno, pues lo que he mencionado, tenemos la militarización de las fronteras, Código Schengen, Reglamento Frontex, Guardia Europea de Fronteras y Costas, tenemos los acuerdos con terceros países, el control migratorio, y es que merece la pena listarlos porque es que son muchos. Son Turquía, Libia, Marruecos, Níger, mirar dónde está Níger en el mapa, y está haciendo control migratorio para la Unión Europea. Egipto, bueno, es difícil mirar dónde está Níger en el mapa porque casi nadie sabe, buscar en esta aula sí, pero cuando dices, la gente no sabe distinguirlo de Nigeria, claro. Níger, he dicho, bueno, me he perdido en la lista. Sudán, Egipto, Sudán, Mauritania, Mali, Senegal y otros países vecinos. Los últimos acuerdos son con Albania, con Bosnia, con Moldavia, con Montenegro, con Macedonia del Norte y con Serbia, nada más y nada menos. Por poner otro punto, ¿no? La falla de los reglamentos de Dublín y del sistema europeo común de asilo, ¿no? Pues todas aquellas reglamentas y directivas del 2013 para el control de la libre circulación y los procedimientos comunes para la concesión o retirada de solicitudes de protección internacional, pues no han conseguido su propósito, ¿no? Porque su propósito era repartir de manera más equitativa las solicitudes de asilo entre los países, entre los diferentes países de la Unión. Y en cambio, pues ese fenómeno pues, no se ha producido. Y lo que sí se ha producido es una creciente vulneración de los derechos de las personas refugiadas, a los que y también se les está impidiendo a las personas migrantes a que puedan iniciar sus proyectos de vida pues en el país de su preferencia, ¿no? También es una cuestión importante de su preferencia o en el país donde pueden tener más oportunidades, no solo porque unos estados sean más garantistas que otros, sino porque tienen familia ya o por mil otras razones, ¿no? La militarización de fronteras y de los acuerdos, pues bueno, algunos apuntes. La mayoría de los recursos financieros de la Unión Europea están destinados a la contención y a la militarización, no están destinados a financiar Frontex, Eurodac y a los acuerdos con terceros países, ¿no? Para el control de los flujos migratorios. Las ventajas comerciales y económicas y la ayuda oficial al desarrollo se ponen al servicio de los objetivos de control migratorio, incumpliendo también disposiciones que están en los tratados, como el de la coherencia de políticas para el desarrollo de los terceros países que son socios de la Unión Europea, ¿no? Se otorgan ventajas económicas a países a cambio de la delegación del deber de proteger internacional. Pues, dice mucho de la política migratoria europea. La externalización de fronteras es una irresponsabilidad en tanto que está provocando lo que pretende combatir, que es que las rutas migratorias sean más peligrosas. O sea, lo que está este modelo de Europa fortaleza lo que está provocando es que haya más trata. Entonces tú puedes combatir a la trata, pero precisamente ese modelo es el que está generando que haya más trata, ¿no? Entonces estamos en ese círculo y no podemos salir de ese círculo, ¿no? La externalización de fronteras alimenta las mafias de trata de personas, en definitiva. Y bueno, luego los dobles raseros. Claro, la Unión Europea otorga ayudas al control migratorio a países que no son democráticos. El caso de Libia pues es muy sangrante, ¿no? Gaddafi ya murió en el 2013, se nos olvida. Se crea la misión de la UE poco después para la asistencia y gestión integrada de frontera, la UBAN, que es un reforzamiento militar, ¿no? Para detener la inmigración y la financiación de centros de retención en Libia. Y bueno, recordar pues que Libia sigue siendo un país que está dividido
que tiene dos gobiernos, ¿no? Que se están disputando el control del país. Y bueno, aparte de todas las denuncias de las organizaciones de derechos humanos y de Naciones Unidas, o del Parlamento Europeo o del Defensor del Pueblo, pues también ya tenemos sentencias, ¿no? La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Helsinki contra Italia en 2013, que está incumplida por Italia, y otros casos abiertos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Bueno, el caso de Marruecos, no voy a entrar. El caso de Turquía, igual se puede mencionar, más allá de las dudas de la validez jurídica del Acuerdo Unión Europea-Turquía de marzo del 2016, pues este acuerdo es otro ejemplo de irresponsabilidad y de la falta de respeto de los derechos humanos de las personas inmigrantes y solicitantes de protección internacional. En el análisis lo tenéis en el trabajo escrito, bueno, no lo tenéis porque todavía lo acabo, eso haberlo acabado, pero no ha habido manera. Diferentes respuestas a las diferentes crisis migratorias, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos que mencionar, pues bueno, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las cuotas de acogida fijadas por el Consejo de la Unión Europea en 2015 en la crisis siria, que bueno, lo tengo todo desarrollado en el trabajo, ¿no? Que también está conectado, ¿no? Con lo que nos presentó ayer, ¿no? Del caso de Hungría, ¿no? Y de las sentencias y bueno, luego tenemos también toda la parte de esa diferencia, ¿no? Yo lo titulaba así, que tampoco hay una uniformidad en las respuestas. La respuesta del acuerdo UE-Turquía fue diferente a la respuesta del incumplimiento posterior del reparto de cuotas en la crisis de Grecia e Italia. En cualquier caso, ahí lo que vemos es la incapacidad de los gobiernos europeos de dar una respuesta solidaria de la Unión Europea en ambos casos, ¿no? En uno porque está delegando su deber de proteger en un país que no cumple los derechos humanos, y luego pues el incumplimiento de las cuotas, pues que deja el propio sistema europeo, o los pocos avances que se habían dado en política migratoria y común de asilo, pues al aire, ¿no? Porque los Estados miembros se niegan a cumplir el propio derecho de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, luego por contraposición tenemos el caso de Ucrania, que ya lo conocéis. Ahí se activó la Directiva de Protección Temporal de 2001, que no se había activado en 2 décadas. O sea, no hay una razón muy objetiva, por lo menos puede haber muchos argumentos de por qué no se hizo en otros casos y por qué se hizo en este, ¿no? Y bueno, pues las lecturas que podemos hacer es que en la crisis de 2015 se mezcló, pero se mezcló intencionadamente, la situación de los inmigrantes irregulares y las personas que huían de Siria en busca de protección internacional. Y esa puede ser una de las razones por la que se articuló esa respuesta de los acuerdos UE-Turquía y el reparto de cuotas de las personas que habían llegado a Grecia, a las costas de Grecia e Italia, ¿no? Y bueno, y en el cambio, en el caso de Ucrania, pues sí se activa esa protección temporal solidaria, se hace un reparto con la vocación de aliviar la situación de los Estados miembros que son frontera en la acogida de las personas ucranianas, y bueno, y se hizo con algunos criterios con más orden, vamos a decir, recurriendo a los instrumentos que ya existían, ¿no? Bueno, son dobles raseros de solidaridad, es quiebra de valores de la Unión Europea, en tanto en cuando que detrás de eso pues también hay una discriminación por raza, religión o nacionalidad de las personas que están viniendo a la Unión Europea en busca de protección internacional. Y bueno, hablaría del nuevo enfoque, o calificaría el nuevo Pacto Europeo y de Asilo recién estrenado, pues que sigue ese enfoque reactivo y securitario, ¿no? Y bueno, y luego estaría todo el tema de la irrelevancia en las políticas de acogida e integración y de las políticas de migración laboral y las políticas de desarrollo y cooperación internacional. Básicamente lo que estoy tratando de decir es que como el foco está en la securitización de las fronteras, en el control, en esa visión militarizada de las políticas migratorias, pues las otras alternativas pues no se trabajan, están en el cajón, ¿no? Y esas alternativas pues son las políticas de acogida e integración que ya hacen los Estados miembros o que ya hacen las comunidades autónomas, que no tienen una colaboración
clara desde las instituciones europeas. Todos los proyectos para una migración laboral ordenada pues son muy débiles o solo están orientados a la gente que está muy cualificada, ¿no? La tarjeta, ¿no? No hay una política sólida, muy endeble. Y lo mismo, ¿no? Con las políticas de desarrollo y cooperación internacional. Ya no persiguen el objetivo de desarrollo de esos países o eso, por lo que persiguen es el otro interés, que es el de la política exterior de la Unión Europea, de controlar los flujos migratorios. Cada vez más porcentaje de la cooperación ya va dirigido a formación militar de guardacostas o a formación militar de operaciones de mantenimiento de la paz en zonas de conflicto. Y ya se contabilizan también como ayuda oficial al desarrollo, ¿no? Entonces, dice bastante de en qué se gasta. Y bueno, como ya tenía más cosas para contar, pero bueno, para concluir, digo 6 conclusiones, ¿no? Se está produciendo un auge del populismo autoritario y un retroceso de los derechos de las personas migrantes. Eso es una obviedad, pero creo que hay que subrayarlo. La segunda, las propuestas de antimigración de las formaciones populistas de ultraderecha calan en las formaciones conservadoras, liberales y socialdemócratas, y esto alienta a unas políticas migratorias europeas cada vez más racistas y que cada vez limitan más los derechos de las personas. Y bueno, y ahí la responsabilidad de los partidos de izquierda en este retroceso de valores, pues es una cuestión que también deberíamos debatir. El tercero, el actual enfoque securitario y de contención que dificulta la llegada de personas inmigrantes y de solicitantes de asilo, pues es una de las principales causas o es uno de los principales causantes de la inmigración irregular. La cuarta sería que hay que dedicar menos fondos a las políticas de control y externalización de fronteras y dedicar más a la acogida e integración, a las migraciones laborales ordenadas y al codesarrollo, ¿no? El codesarrollo estuvo muy de moda en los 90, el codesarrollo en esas políticas, ¿no? Que con la cooperación internacional, ¿no? Trataban de, en clave positiva, abordar el tema de los fenómenos migratorios. Y por último, el quinto, que frente a los relatos totalizadores y discursos de odio hay que repensar una nueva cultura democrática de los derechos humanos, una paz más profunda y participativa y un constitucionalismo más global. Pues eso me toca también decirlo, pues porque mi ámbito de estudio son los estudios de paz y como me lo creo, pues creo que mi posición es bastante más realista, es menos melíflua que la de los que dicen que son realistas. Eso también lo dice, ¿no? Porque esto, y ya sé a dónde nos lleva esto nos lleva a la guerra total. Que es más realismo que ese. Entonces, bueno, pensar que lo de los demás es ingenuo, pues yo creo que es un error. Esto lo decía un pacifista que ya murió, de la Jaume I, ¿no? Ahí se me quedó un blanco con el nombre, pero bueno, un amigo mío. Pero eso le pasa. Es verdad. Yo decía eso, ¿no? Que los realistas éramos los pacifistas, pero bueno. Y bueno, y termino con una idea, ¿no? Que también es de una filósofa, ¿no? De Marina Garcés, que a mí me gusta mucho, que es que ante el crecimiento, Goya no dice que es ante el crecimiento del autoritarismo económico neoliberal, y que es económico neoliberalmente, pero es liberal políticamente, ¿no? Ella no lo dice en ese contexto, pero yo lo pongo en ese contexto, pues que bueno, es el tiempo ahora de elaborar un nuevo relato, ¿no? Para la Unión Europea. Es el tiempo de hacer un nuevo proceso constituyente que posibilite unos valores más democráticos y unas políticas económicas al servicio de las mayorías sociales y la participación ciudadana. No sé. Bueno, pues sembra que habernos explicado una panorámica tan completa, ¿no? El fenómeno que etiquetados como populismos autoritarios. Y bueno, creo que has dado relación muchísimo de la misma en el territorio de la discusión pública. Pasamos sin solución de continuidad para que intervenga David que nos va a hablar sobre el constitucionalismo posible en Israel, el asalto al Tribunal Supremo. Únicamente te pido, David, que intentes aceptar una media hora, que sea como un poco de espacio de tiempo para el debate. ¿Vale? Quieras. Bueno, en primer lugar, buenos días y comienzo por un agradecimiento tanto al área como al profesor Joan Solanes y a Marcela por la coordinación de este seminario.
Yo en mi intervención me voy a centrar en el caso israelí y en particular en cómo se ha manifestado el fenómeno del constitucionalismo abusivo en este Estado. El sistema constitucional israelí es, por muchos motivos, una rara avis en el sistema constitucional comparado. Desde el nacimiento del Estado de Israel, desde la creación del Estado de Israel en 1948, se encuentra sujeto a una emergencia permanente. Y la tensión entre libertad y seguridad forma parte constante del debate público. Como todos sabéis, el último conflicto bélico que enfrenta a Israel con Palestina, iniciado a raíz del atentado de octubre del 23, aún sigue activo, ha causado cerca de 47.000 muertos y la práctica destrucción de la Franja de Gaza, lo cual ha conllevado que la Corte Penal Internacional dicte órdenes de arresto tanto contra Benjamin Netanyahu contra su exministro de Defensa, ante lo cual aquí hay una reacción de Donald Trump de penalizar a los funcionarios de la Corte Penal Internacional que se dirijan contra sus ciudadanos o de países aliados, en específico Israel. Por lo cual, aquí recogiendo el guante de Joan, se aprecia una ruptura también de ese tercer paradigma que nos comentaba ayer. Mi foco no va a estar en esta actuación, que tiene una indudable trascendencia e interés, sino en las reformas que durante los últimos 10 años se han aprobado para degradar o socavar el carácter democrático del Estado a nivel interno y, en particular, a lo que afecta al Tribunal Supremo y cuál ha sido el rol del Tribunal Supremo en la respuesta. Entonces, la intervención la estructuraré de la siguiente manera. Primero, caracterizaré a Benjamin Netanyahu y su coalición de gobierno como un actor populista. En segundo lugar, cómo instrumentaliza determinados elementos del constitucionalismo y, en particular, del constitucionalismo israelí. Y, en último lugar, cuál ha sido la respuesta ofrecida por parte del Tribunal Supremo en su propia defensa. Benjamin Netanyahu lleva dominando la política israelí prácticamente desde el año 2009, únicamente con una interrupción de 3 años entre el 2019 y 2022, en el cual no se logró conformar ninguna mayoría alternativa. Se nombraron a 2 primeros ministros de la oposición liberal. El último cayó porque la mayoría parlamentaria era de tan solo un diputado y hizo de tránsfuga y se sumó al partido de Benjamin Netanyahu. Se convocan elecciones en 2022 y en ese año logran una mayoría política, una coalición formada entre la Likud y distintos partidos ultraortodoxos. Y todo esto sucede en un momento en que además Benjamin Netanyahu está siendo investigado por delitos de fraude y delitos de soborno en el ámbito de lo penal. Entonces, a partir del 2022, lo que se inicia es una serie de reformas que vamos a ver su carácter populista por distintas razones. En primer lugar, no se impide o no se obstaculiza la celebración de elecciones libres y regulares, sino lo que vemos es una degradación sustantiva de la democracia por la equiparación con la mera regla de la mayoría, por situar a una parte del pueblo en el lugar del todo. ¿Cuáles son estos 3 rasgos que nos permiten identificarlo como populista? En primer lugar, se asume un relato constitucional, una narrativa constitucional divisiva y excluyente. Durante los últimos años se retrata al israelí, buen israelí, como al judío tradicionalista, conservador, mal israelí, el judío de la oposición liberal. Ni qué decir tiene que la minoría árabe y la minoría druza están totalmente excluidas de esta narrativa constitucional. Y ello se aprecia con claridad en la aprobación de una ley básica. Israel no tiene una constitución acabada, después lo leeré un poco más, pero tiene distintas leyes básicas, y en la última ley básica que se aprobó en 2018 se reconoce explícitamente el Estado de Israel como el Estado-nación del pueblo judío, y solo del pueblo judío. Esta ley, por su posición en el ordenamiento y por su contenido, puede equipararse a de un preámbulo constitucional. Solo reconoce al pueblo judío como titular del derecho a la autodeterminación, solo se reconoce la lengua hebrea como la lengua oficial del Estado y solo se reconocen las festividades judías como las propias del Estado de Israel. Ello contradice tanto o ignora
lo que se declaró en la Declaración de Independencia. En la Declaración de Independencia se reconoció a Israel como un Estado judío, pero se recogió la aspiración del pueblo árabe. Esto desaparece. Y además es una contradicción con los hechos demográficos del país, en la medida en que el 20% de la población es árabe, y si consideramos además los territorios ocupados, esa cifra se eleva al 50%, que queda invisibilizada en este relato constitucional. En segundo lugar, se aprecia otro rasgo típico del populismo, que, como nos dice Blocker, por ejemplo, que es la instrumentalización de la Constitución y la degradación de la misma como norma superior del ordenamiento jurídico. La Constitución es reformada en tantas ocasiones como resulte necesario para los intereses del gobierno. No se distingue entre esfera constitucional y esfera ordinaria, y además las reformas suelen ser para concentrar el poder en manos del gobierno. Así, por ejemplo, en el caso israelí, reformas que se han aprobado durante los últimos años. Reformas temporales de las leyes de economía para introducir el presupuesto bianual en lugar de anual. Reformas de las leyes de gobierno para reforzar la inmunidad del primer ministro. También hay propuestas, como sucede en Italia, para introducir la elección directa del primer ministro, en este caso, y reforzar su legitimidad. Y no solo eso, sino que además atacan especialmente a las instituciones independientes o contramayoritarias, que son descritas como un límite ilegítimo al poder, un poder que representa el líder y su mayoría parlamentaria, únicos representantes del pueblo verdadero. Y aquí utilizan para atacar al juez una retórica muy parecida a los Critical Legal Studies que salieron ayer, y pues un juez al servicio de la élite liberal secular en este caso. Frente a ello, desde 2022 al 2023, antes ya se habían propuesto una serie de reformas en el periodo 2016-2017, pero ahora, en el 2022, es cuando las reformas son sistémicas y generalizadas para capturar o debilitar al Tribunal Supremo. Las 4 grandes reformas que se plantean son introducir una override clause a la canadiense, por lo cual, por una mayoría de los miembros de la Knesset, que sería el Parlamento, se podrá suspender o eliminar o anular los precedentes judiciales, establecer supermayorías judiciales para invalidar las leyes. El quórum, se exige un quórum de todo el tribunal, los 15 miembros deben estar presentes, y una supermayoría del 80%. Se propone eliminar la reasonable doctrine o el control de razonabilidad, que básicamente esta figura es muy presente en los ordenamientos del common law. Es un control de carácter de las decisiones administrativas. Lo que se propuso es la eliminación, en particular, del control de razonabilidad a las decisiones del primer ministro, de los ministros y del gobierno en su conjunto, con una especial mención al ámbito de los nombramientos. Por ejemplo, al gobierno le corresponde, entre otros, el nombramiento del fiscal general del Estado. Esta doctrina lo que pretende es esencialmente prevenir la arbitrariedad o la discrecionalidad excesiva o decisiones lógicas por parte de estos grandes poderes del Estado. Y además se propone cambiar. En Israel, los miembros del Tribunal Supremo son electos por una comisión independiente, integrada en la actualidad por 9 miembros. De los 9 miembros, 2 son nombrados por el Parlamento, 2 por el gobierno, 2 por el Colegio de Abogados y 3 por los jueces. Hasta el 2016-2017 eran necesarios únicamente 5 votos sobre 9 para elegir a los miembros del Tribunal Supremo. Había muchas críticas porque prácticamente el control de los jueces sobre el procedimiento era total. Además, los jueces están integrados por el Chief Justice y 2 jueces del Tribunal Supremo, y el Chief Justice tiene una gran influencia en este proceso de selección. Ante las críticas se decidió elevar la mayoría necesaria dentro de la comisión. Se elevó a 7 en lugar de a 5, pero es cierto que los jueces conservaron un poder de bloqueo para controlar el acceso al tribunal. Esto se propone modificar, elevando la composición a 11 miembros en lugar de 9 y disminuyendo el peso de los jueces para, por contra, incrementar el peso de los poderes políticos, que además no se tendría en cuenta pues la pluralidad del Parlamento, favorecer la mayoría de los puestos nombrados por el gobierno. Todas estas reformas
todos estos elementos se pueden ver en distintos lugares, ¿no? Pero en el contexto israelí generarían un efecto regresivo. Así ha sido considerado por instituciones como la Comisión de Venecia o como la mayoría de la Academia Israelí. Es el caso, por ejemplo, de las supermayorías judiciales. Una supermayoría judicial no necesariamente sería contrario sería contrario a la independencia judicial, pero ¿qué sucede si esa supermayoría sucede simultáneamente mientras se altera la composición del tribunal? Entonces, esa supermayoría lo que en realidad busca sería dotar de un poder de veto a los nuevos jueces nombrados mientras aún están pues, en minoría. Por circunstancias ajenas a la voluntad del Ejecutivo, después del atentado se formó un gobierno de concentración nacional y se acordó no aprobar la mayoría de la reforma judicial, a excepción de la eliminación del control de razonabilidad que ya se había aprobado 3 meses antes del atentado y de este gobierno de concentración. Entonces, ¿por qué es tan fácil, ¿no? A nivel de cómo instrumentaliza el populismo estas tensiones? ¿Por qué es tan fácil en el caso israelí que el gobierno pueda reformar la ley básica del Poder Judicial? Israel, cuando se creó en 1948, en su declaración de independencia, recogió un compromiso de aprobar una constitución. Sin embargo, ya fuese porque fue incapaz o porque no hubo voluntad política, hay factores en ambos sentidos, se pactó, en el compromiso Harari en 1951, lo que se pactó es que se aprobaría una constitución capítulo a capítulo de forma gradual. Problema de la resolución, que recoge un proceso de elaboración constitucional muy vago e impreciso, sometido a las vicisitudes políticas del momento, como se ha demostrado ser. La resolución no establece un límite temporal, por ejemplo, en un periodo para aprobar la Constitución. Tampoco nos da pistas o pautas para fijar el contenido, el modo o la forma en que se debe crear esta Constitución. Y lo que sí hace es, se le critica por terminar con la ambición de pretender aprobar una Constitución de carácter comprensivo. Fruto de este proceso, lo que tenemos es que se han aprobado en la actualidad, o la Constitución israelí está integrada por 14 leyes básicas que regulan cuestiones fundamentales del gobierno, tanto en el ámbito orgánico como en materia de derechos. El problema es que en un origen ni siquiera el estatus de estas leyes básicas estaba claro. De hecho, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los años 70 no reconocía un rango constitucional a las leyes básicas y permitía que incluso por ley regular pudiese ser modificada una ley básica. Esto cambia en la sentencia Mizrahi Bank de 1995, que sería el Marbury versus Madison israelí, donde se introduce el control de constitucionalidad reconociendo el rango constitucional de las leyes básicas y se reconoce que la ley básica únicamente puede ser reformada por una ley básica posterior. Parece que se asumió durante todos los 90 y los 2000 este rango constitucional porque algunos autores hablan de un relativo silencio constitucional, a excepción del año 2001. Lo que pasa es que la flexibilidad intrínseca de la Constitución demuestra que la estabilidad de la misma depende del compromiso de los actores políticos. De forma que este silencio se ha roto con la llegada del gobierno que ha aprobado 2 leyes básicas, referéndums, y la ley de 2018 que he mencionado algo antes. En la medida en que para reformar estas leyes, en la mayoría de casos, basta con una mayoría relativa y en algunos casos una mayoría de 61 escaños, pero en la práctica, por el funcionamiento de coaliciones de gobierno, todos los gobiernos tienen esa mayoría. Ahora, ¿cómo ha justificado Netanyahu esta reforma? No la ha justificado evidentemente como un ataque al Poder Judicial, como un giro antidemocrático, sino con la necesidad de restaurar un poder del pueblo usurpado por parte de los jueces durante los últimos años. Además, en el caso israelí, lo que se aboga es por una restauración de la soberanía parlamentaria en la línea en consonancia con los orígenes del Estado, más vinculado a la Commonwealth.
Se critica muy en particular al juez Aaron Barak, que es la bestia negra para la derecha israelí en este caso, por haber convertido un tribunal supremo en un lugar donde no hay una constitución acabada en un tribunal constitucional. Sin embargo, si vemos cómo se ha conducido el Tribunal Constitucional, y es cierto que en algunos aspectos ha suscitado más críticas, por ejemplo, en la forma de abordar la cuestión judía, ha sido criticado por una jurisprudencia errática y por haber permitido a través de la self-deference el derrumbamiento de las viviendas de los palestinos en los territorios ocupados. A pesar de eso, si ignoramos o dejamos de lado esa faceta más cuestionada, en el ámbito de la estructura democrática del Estado, de la separación de poderes, el tribunal sí que ha anulado, especialmente estos últimos años, reformas aprobadas por el gobierno, como por ejemplo en el ámbito de la inmunidad, del poder o de la independencia del propio poder judicial. Entonces, como he dicho, no se aprobaron la mayoría de reformas, pero sí se aprobó la eliminación del control de razonabilidad de las decisiones del primer ministro, ministros y del gobierno. ¿Qué hizo el tribunal ante esto? El tribunal dictó sentencia el 1 de enero del 2024 en una sentencia que se ha considerado que inaugura una segunda revolución constitucional en el Estado de Israel. La primera ocurrió en 1995, cuando el tribunal introdujo el control de constitucionalidad de las leyes ordinarias. La segunda, 30 años más tarde, introduce el control de constitucionalidad de las leyes básicas del Estado, de la propia Constitución, a través de, ahora detallaré un poco, de doctrinas de reformas abusivas, de las reformas constitucionales o inconstitucionales. Tiene dos particularidades interesantes el proceso a destacar. Para dictar esta sentencia fue la primera vez que el Tribunal Supremo israelí se reunió en pleno para dictar sentencia, y los plazos se caracterizan por una gran o relativa celeridad. En junio-julio se aprueba la ley, en septiembre ocurre la vista oral y el 1 de enero de 2024 se dicta sentencia. ¿Por qué? Esto tiene un motivo, y es que el mismo día que se dicta sentencia, en la última línea de todo, se hace constar que es el día de jubilación de la presidenta Esther Hayut y de otra jueza, Barak Eretz, sin las cuales no habría habido mayoría para anular la reforma del gobierno. En este sentido, la jueza Hayut ha sido destacada, por ejemplo, como un fenómeno al que se denomina el ámbito anglosajón Towering Judge. No hay una definición exacta, se lo define por sus rasgos de individualidad e influencia, y sería un juez que destaca ligeramente de sus compañeros por su capacidad de generar consensos y de influencia y de arrastrar al tribunal a determinadas posiciones. Y de hecho, uno de los ejemplos prototípicos suele ser también el israelí Aaron Barak. Una idea que me gustaría destacar de cómo llega el tribunal a poder dictar esta sentencia de 1 de enero del 2024. Esta sentencia no se produce en el vacío. Forma parte de un desarrollo jurisprudencial que lentamente, con cierta tibieza y sujeto a ciertas críticas, el tribunal ha realizado durante 10 décadas. Parece que el tribunal contesta a unas preguntas que se hizo retóricamente en la sentencia Mizrahim Bag en 1995. Barak se preguntaba, bueno, vale, hemos establecido que es una ley básica solo por un criterio morfológico. Es decir, es ley básica aquello que en el título hace constar que es una ley básica. Problemas de esta regulación. ¿Qué sucede si hay un gobierno que quiere regular por vía de ley básica algo que en realidad no lo es? O sea, instrumentalizar el título de ley básica. Segundo problema, ¿y si el Parlamento se excede, el Poder Constituyente a la hora de aprobar una ley básica? ¿Cómo lo resolveremos? Lo dejó planteado en 1995. A partir de 2011, el tribunal se autocontesta esa pregunta. Entonces, tenemos dos grandes precedentes, tres vinculados a la saga de los presupuestos y uno vinculado a la ley básica del 2018. En el ámbito de presupuestos, ¿no? En 2009 y 2010 se introduce un presupuesto con carácter bianual.
para ofrecer mayor facilidad al gobierno. En ese momento se posiciona el tribunal mediante una reforma temporal de la ley básica. Ni siquiera es una reforma permanente, es una reforma temporal. En ese momento el tribunal dice: entiendo que la reforma no socava la posición institucional del Parlamento en el sistema de check and balances, por tanto, y con esto y a tenor de la deferencia que le debo al legislador, no voy a anular la reforma temporal. Sin embargo, en esa misma sentencia el tribunal se dice: ahora bien, hay un riesgo de que si se persiste en esta práctica, se degrade el rango constitucional de las leyes básicas. Por lo tanto, recomiendo que el legislador se abstenga de ahora en adelante en repetir este ejercicio de introducción de presupuestos bianuales. Llegan 5 años, obviamente el Parlamento, con la mayoría parlamentaria de Netanyahu, ignora esta recomendación, aprueba hasta 5 o 4 presupuestos bianuales nuevos y llegamos al 2017. En 2017, el tribunal cambia de opinión y dice: bueno, después de las reformas sucesivas que se han realizado, reformas temporales de las leyes básicas, sí que hay un perjuicio que merece la intervención del tribunal en la medida que hay un desequilibrio en los check and balances y el Parlamento se ve socavada su autoridad o su facultad para controlar al gobierno. Por lo tanto, intervengo, pero no anulo la reforma. No anulo la reforma por 2 cuestiones. Primero, alega que no desea causar un daño a la economía nacional, y segundo, vuelve nuevamente a apelar a esta deferencia que le ve el legislador y de la extrema cautela con la que debe actuar el tribunal a la hora de anular reformas de leyes básicas. Lo que hace es hace una diferencia y dice: a futuro no podrás aprobar nuevos presupuestos bianuales. Bueno, esto lo cumple. Sin embargo, ¿qué hace el legislador? En Israel, la ley básica prevé que solo para aprobar el presupuesto hay un periodo tasado de los 100 primeros días de cada año. Si no se aprueba durante esos 100 primeros días, el Congreso debe disolverse automáticamente. El gobierno, en vistas a que era incapaz de aprobar presupuestos, reformó temporalmente la ley para ampliar el plazo con el que poder aprobar el presupuesto. Llega la Knesset, ahora bajo la presidencia de Hayud, ya lo que decide es refinar el texto, la teoría del 2017, y ahora dice: bueno, ahora sí voy a establecer cómo podemos definir qué es una ley básica o qué es un abuso del título de la ley básica. Y nos proporciona un test de 2 fases, una primera fase de identificación y una segunda fase de justificación. En la de identificación dice: para que una ley básica, una reforma de la ley básica no sea abusiva, tiene que tener un carácter estable, no puede ser temporal, tiene que tener un carácter general, no personal o de parte, y tiene que ser compatible con la fábrica constitucional. Si todo esto no queda acreditado, en un segundo estadio, la inversión de la carga de la prueba recae en el gobierno y deberá justificar por qué esa reforma tiene rango constitucional. Entonces, con esta saga ya tenemos, ya hay una respuesta a la primera pregunta que se hizo: ¿qué sucede si se intenta regular por ley básica algo que no tiene rango constitucional? Pero quedaba pendiente de resolución: ¿qué sucede si la Knesset o el Parlamento se excede? Y aquí el tribunal entra en las teorías o las doctrinas del control de constitucionalidad de las reformas constitucionales, ¿no? Que, por ejemplo, nuestro compañero Pablo, pues en un artículo muy sugerente, lo exporta al ámbito supranacional, si la identidad europea es un límite a la reforma de los tratados. Pero en el ámbito nacional, no. Pues el tribunal nos dice: bueno, ¿qué pasa con la teoría de las reformas constitucionales e inconstitucionales? ¿Puedo aplicarlo esto en el sistema constitucional israelí? Porque las teorías se basan en la distinción entre poder constituyente originario y poder constituyente derivado. El poder constituyente derivado está limitado, pero el originario no. Y yo no tengo la constitución acabada, por tanto, no hay aún este constituyente derivado. Y el tribunal dice: sí, la respuesta es sí está limitado,
porque el edificio constitucional se soporta en dos pilares: el respeto al carácter democrático del Estado y el respeto al carácter judío del Estado. Sin estos pilares, en el respeto a estos pilares, el edificio en su conjunto colapsa. No lo basa como hacen otros autores que basaron esa identidad constitucional sobre la Declaración de Independencia de 1948, sino que hace una lectura conjunta de la Declaración de Independencia, las leyes básicas, las leyes regulares y su propia jurisprudencia. Sin embargo, en este caso, y ha sido muy criticado por ello, el tribunal decide, bueno, no voy a anularlo porque si interpretamos esta ley en conjunto con todas las anteriores, en la Declaración de Independencia se menciona a los árabes, por lo tanto no se vulnera el principio de igualdad. Por tanto, dejó abierto, ¿tengo o no la facultad para controlar la reforma de las leyes básicas? Y esto lo responde en la sentencia de 1 de enero de 2024. Responde a esa y después dice, eso no, constitucional, esta reforma, la supresión del control de razonabilidad. Entonces, en relación a la primera pregunta, de si es competente para controlar, la respuesta es afirmativa por una mayoría además de 12 jueces contra 3. Nos ofrece dos grandes motivos para justificarlo. Nos dice, en primer lugar, la forma de ejercer del poder constituyente es única en el mundo y además hay una tendencia a la instrumentalización de las leyes básicas, no como resultado del consenso, sino como un instrumento del poder político frente a la oposición. En segundo lugar, dice además por las características propias que tiene la propia estructura del sistema constitucional israelí. En primer lugar, es una constitución que se aprueba capítulo a capítulo y de forma gradual, con lo cual existe el riesgo de que con el devenir del tiempo se incumplan o se olviden o se socaven los principios sobre los que se fundó el Estado. Además, dice, si yo no introduzco este control, no hay incentivos tampoco para que se termine de aprobar una constitución completa. En segundo lugar, nos dice que, en segundo lugar, por la ausencia de un procedimiento especial. Y esto lo vincula a la ausencia de rigidez. De hecho, dice, si hubiese eventualmente una reforma que estableciese o reforzase la rigidez de la Constitución, quizá deberíamos replantearnos este precedente para revisar nuestra propia competencia. Y finalmente, analiza el sistema parlamentario israelí y observa que en el sistema parlamentario, por su naturaleza, por su funcionamiento, en la práctica, el gobierno, con la disciplina, con la coalición de gobierno, controla el Parlamento y no a la inversa. Entonces, una vez que declara su competencia, se analiza la constitucionalidad de la reforma judicial que eliminaba el control de razonabilidad. Con el permiso de Luis y de la Corte Constitucional Colombiana, sería un buen ejemplo seguramente de constitucionalismo responsivo o de control judicial responsivo. ¿Cómo lo argumenta? Analiza el contexto en el que se sitúa la aprobación de esta ley básica y nos dice que su aprobación supondría un menoscabo del carácter democrático del Estado por vulneración tanto del rule of law como de separación de poderes. Y ya ha salido ahora mismo también en cuestión de competencia, pero dice, el Parlamento es débil. ¿Por qué es débil? Porque fijémonos en el funcionamiento. Disciplina de partidos. Además, no se acostumbra a hacer referencia a la cuestión de confianza. El primer ministro tiene la capacidad de disolver el Parlamento. Y además en Israel hay una ley, la ley noruega se le denomina, que mientras el consejero o ministro ejerce en el gobierno, abandona su escaño es ocupado por un parlamentario, pero cuando acaba las funciones de gobierno tiene derecho a recuperar su puesto, con lo cual le da un gran dominio también sobre el partido político. Y el segundo motivo que encuentra, dice, además de que tenemos un parlamento débil frente al gobierno, está contextualizado en un sistema donde no se distribuye apenas el poder político. El sistema israelí es unicameral, no hay federalismo, no hay sistemas regionales electorales, no está integrado en organizaciones supranacionales y la Constitución no es rígida, es flexible. Por todo ello,
y además analiza y dice, tampoco hay doctrinas alternativas como la proporcionalidad que puedan llegar hasta donde llega el control de razonabilidad. Por tanto, es inconstitucional. Hay 8 frente a 7, había una mayoría del tribunal o una minoría significativa que prefería, pues se decantaba por una interpretación conforme. Pero la mayoría dice, si observamos el lenguaje claro e inequívoco de la ley y la voluntad de la misma, no es posible hacer ninguna otra interpretación conforme. La ley no se ajusta tal y como está redactada a los principios del constitucionalismo israelí. Entonces, esta sentencia querría terminar con 2 conclusiones, así que quizá que a nivel comparado podríamos extraer. Es una sentencia muy interesante porque si observamos, no se ha producido ninguna vulneración del procedimiento para aprobar la Constitución. Tampoco ha causado un daño a un derecho fundamental. Por ejemplo, aquí se anulan por los efectos que puede tener la sentencia. Gardbaum nos dice de una semi-substantive judicial review. Se trata de un control de constitucionalidad, por otra parte, complejo, que tiene que tener, el juez tiene que tener la aptitud para analizar las circunstancias y el funcionamiento de todo el sistema, de todo el sistema político. Y ello puede llevar a sesgos, ya que sobreestime quizá, en este caso, la importancia de la independencia judicial y subestime o infravalore otros valores constitucionales que pueden ser de igual importancia. Un posible correctivo sería, por ejemplo, tener en cuenta el derecho comparado, las sentencias de los tribunales internacionales, sin caer en el fetichismo jurídico, como diría la profesora Torres, pero sí reconociendo el valor que pueden tener a la hora de orientar a las sentencias. Y, claro, ¿qué contexto juega, qué papel juega el contexto en la decisión del tribunal? Otro tribunal podría haber actuado de la misma forma. Al final, también una parte importante en la doctrina o de las escuelas nos dicen, no, ahí también el juez actúa como un actor racional en función del contexto para maximizar su poder. Si está en una posición débil, no se atreverá o no tendrá incentivos de la misma forma que si está en una posición de fortaleza. Bueno, en el caso, por ejemplo, del Tribunal Supremo israelí, su apoyo explícito del presidente de la República, manifestaciones constantes durante 39 semanas, de 100.000 a 400.000 personas movilizadas en las calles de un país de 9 millones. También en este caso, además, en contraposición también a lo que decía el profesor Said ayer, de quizá de las malas praxis que ocurren en algunos países a nivel de off-bench. Aquí, por el contrario, que esto me quedaba reflexionando ayer. Claro, si por ejemplo en un estado se abusa o se utiliza interesadamente de este ejercicio de libertad de expresión, que es muy importante a la hora de defender el Estado de Derecho, el propio Poder Judicial pierde credibilidad a la hora de cuando desafíe un golpe de verdad, como era en el caso israelí, y aquí de hecho se le concedió gran valor a la declaración de la presidenta televisada, porque era algo histórico, nunca sucedía los pronunciamientos públicos. Pero me pregunto si, por ejemplo, ese tribunal que tenía un apoyo social amplio, podría, sin este apoyo, un tribunal podría atreverse a replicar al gobierno. Y se me ocurre, por ejemplo, el más reciente, el caso mexicano en noviembre del 24, ¿no? Aquí en una reforma que también le afecta en este caso al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo decide que no admite a trámite para realizar el control de constitucionalidad y si vemos el contexto, vemos que ambas cámaras están, como dirías, casi calificadas por parte del gobierno, controlan la presidencia, controlan la mayoría de los estados, y no gozaban de una simpatía popular los jueces en el caso mexicano. Por lo tanto, dejo estos interrogantes para acabar y gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias por tu intervención.